Buenos días con todos. En las sesiones anteriores ya vimos el cómo se analiza un caso. Aprendimos a identificar hechos, buscar la norma en la LOSEP en la Constitución y a realizar esa subsunción, ese clic legal. También practicamos con la matriz de correspondencia, conectando escenarios hipotéticos con la normativa. Ustedes mismos analizaron casos como el del agente de control municipal que exige un pago para no clausurar un local, identificando que se viola la prohibición de solicitar dádivas y se incumple el deber de actuar con rectitud. O el caso del jefe policial que usa un patrullero para diligencias personales, viendo cómo se incumple el deber de velar por los recursos del Estado. Ese ejercicio es fundamental. Hoy quiero que aterricemos esto en la realidad, en el día a día de la administración pública ecuatoriana, y vamos a enfocarnos en los errores más comunes que se cometen, errores que ustedes, como futuros gestores de talento humano o como servidores, deben saber identificar y corregir. El error más frecuente, y créanme, lo he visto docenas de veces en mi experiencia, es confundir un derecho legalmente establecido con un privilegio, o peor aún, con una costumbre institucional que no está normada. En el sector público, especialmente en entidades de seguridad que tienen jerarquías muy marcadas, a veces se desarrollan prácticas aceptadas que todo el mundo sigue, pero que no tienen ningún sustento legal. Se escucha el "aquí siempre se ha hecho así" o "es una potestad del cargo". Aquí es donde debemos aplicar el principio fundamental del derecho público. Y esto quiero que se lo graben. Solo se puede hacer lo que la ley expresamente permite. Es lo opuesto al derecho privado, donde uno puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. En nuestra función, si la LOSEP, un reglamento o una norma conexa no dice "usted puede hacer esto", simplemente no se puede. Suena simple, pero en la práctica es donde nacen las responsabilidades administrativas. Hablemos de ejemplos concretos que vemos en Ecuador, estas malas prácticas que lamentablemente se normalizan. Pensemos en el uso de vehículos del Estado, la mala práctica clásica, como la que vimos en la matriz. Es común escuchar: "no pasa nada, solo fui a dejar a mis hijos a la escuela en el patrullero antes de empezar el turno". O "usé el vehículo de la institución el fin de semana para una diligencia personal, pero le puse gasolina de mi bolsillo". Estas acciones, aunque puedan parecer inofensivas o normalizadas en ciertos círculos, son violaciones directas. La norma es clara. Los bienes públicos son para fines institucionales. El momento en que ese vehículo se desvía para un fin personal, estamos incumpliendo un deber y a la vez incurriendo en una prohibición sobre el uso de bienes del Estado. No importa si es costumbre o si el jefe anterior también lo hacía. La Contraloría General del Estado es muy estricta en sus auditorías sobre el uso de bienes públicos. Otro ejemplo clásico, los agradecimientos. Esto es muy sensible en nuestro contexto. Un ciudadano realiza un trámite y, feliz por el servicio, le ofrece al servidor para las colas o le lleva un pequeño regalo. O, en el ámbito del control, un comerciante al que se le hace una inspección ofrece un presente a la gente. La LOSEP es tajante en su artículo 24. Prohíbe solicitar, aceptar o recibir dádivas. El error aquí es pensar: yo no pedí, me lo dieron voluntariamente, o es solo un agradecimiento, no es soborno. La norma no distingue el monto ni la intención. La sola aceptación rompe el principio de rectitud y buena fe del artículo 22. Un servidor público no debe recibir nada más que su remuneración por cumplir con su trabajo. Esta es una línea que no se puede cruzar y que lamentablemente vemos que genera muchas responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales. Para que vean cómo esto se aplica en la práctica y las consecuencias que tiene, analicemos un caso real, un tipo de caso que la Contraloría General del Estado y las Cortes manejan constantemente. Imaginemos un servidor de una entidad de seguridad, puede ser un agente de aduanas en el aeropuerto de Guayaquil o un agente metropolitano de control en Quito, que es destituido. ¿La causa? Haber solicitado o recibido dádivas. El caso llega a instancias judiciales, quizás a la Corte Constitucional, porque el servidor alega que se vulneró su derecho a la defensa o al debido proceso. Lo que hacemos en un análisis de estos es desglosar la sentencia o el dictamen.
Primero vemos cómo la entidad probó la falta. En casos de dádivas es difícil. A veces se usan grabaciones, testimonios de terceros o seguimientos. La Contraloría, por ejemplo, en sus auditorías puede detectar incrementos patrimoniales no justificados, aunque eso es más complejo. Más comúnmente se basa en la prueba testimonial o documental de la solicitud. Segundo, analizamos cómo se garantizó el derecho a la defensa del servidor. ¿Se le notificó correctamente? ¿Tuvo la oportunidad de presentar pruebas de descargo? ¿Se siguió el procedimiento disciplinario que manda la Ley de Organización y Sistema Educativo y su reglamento? Aquí es donde muchos procesos de destitución se caen, no por el fondo, la falta sí se cometió, sino por la forma, el proceso estuvo mal llevado. Como gestores de talento humano, su trabajo es asegurar que el proceso sea impecable. Y tercero, vemos cómo se aplicó la sanción. La LOCEP establece la destitución para faltas graves, como recibir dádivas. El análisis de la sentencia nos mostrará cómo el juez o la autoridad administrativa conectó los hechos. El agente X recibió $50 de un ciudadano Y, con la norma, la prohibición de recibir dádivas del artículo 24 y el deber incumplido actuar con rectitud del artículo 22, concluyendo en la sanción que corresponde. Estos dictámenes de Contraloría o sentencias judiciales son la mejor herramienta de aprendizaje porque nos demuestran que el marco normativo no es letra muerta, tiene consecuencias directas y reales en la vida profesional de los servidores y en la confianza que el ciudadano tiene en las instituciones. Por eso, cerramos esta unidad insistiendo. Su guía debe ser siempre la norma. No la costumbre, no el siempre se ha hecho así, no el privilegio, la ley. Conocerla, aplicarla y saber cómo actuar cuando se desvía es la clave de una gestión pública íntegra. Y en este punto del debido proceso es donde quiero detenerme estos minutos adicionales, porque es aquí donde la gestión del talento humano tiene su rol más crítico y a la vez más delicado. Hablamos de la sentencia que analizó el derecho a la defensa. Muy bien, pero ¿qué es ese debido proceso en el día a día de una entidad pública de seguridad? No es un concepto abstracto, es un procedimiento reglado en la LOSEP y su reglamento, y se llama sumario administrativo. Cuando ustedes, como UATH, detectan o son notificados de una presunta falta grave, como el uso indebido de vehículos o la solicitud de dádivas, ustedes no sancionan. Su primer deber es elaborar un informe técnico legal. Este informe es la piedra angular de todo. Debe ser objetivo, debe narrar los hechos, identificar al presunto responsable y, lo más importante, debe adecuar esos hechos a la norma presuntamente infringida, el deber del artículo 22 y la prohibición del artículo 24, por ejemplo. Con ese informe, la máxima autoridad o su delegado emite la providencia de inicio del sumario. Y aquí viene el primer punto de quiebre legal, la notificación. En Ecuador, he visto incontables casos ganados por servidores destituidos, no porque fueran inocentes, sino porque fueron mal notificados. Se les notificó en un correo electrónico que no usaban, se dejó la notificación con alguien que no era, o peor, la notificación no decía claramente de qué se les acusaba. El servidor tiene el derecho constitucional a saber con todo detalle de qué se le acusa para poder defenderse. Una vez notificado, corre el término de prueba. El reglamento general a la LOCEP nos da 15 días, durante los cuales el servidor puede presentar todas las pruebas de descargo que considere, y la administración, a través del secretario del sumario, también practicará las pruebas de cargo. Quizás se llame a testigos, se pidan los videos de seguridad, los registros de GPS del patrullero, etc. Incluso el servidor puede solicitar una audiencia oral para exponer sus argumentos de viva voz frente al sustanciador del sumario. Tras esto, el sustanciador, que suele ser un abogado de la misma entidad, emite un dictamen recomendando la sanción o el archivo, y finalmente la autoridad nominadora emite la resolución. ¿Por qué les explico este procedimiento? Porque un error en cualquiera de estos pasos, un informe inicial de UATH mal hecho, una notificación defectuosa, no valorar una prueba presentada por el servidor, contamina todo el proceso. Y terminamos con un servidor que cometió una falta grave,
pero que un juez de lo contencioso administrativo ordena reintegrar con pago de todas sus remuneraciones caídas. Es un fracaso institucional y un golpe a la moralidad pública. Su trabajo como gestores de talento humano es ser los garantes de que este proceso sea impecable, tanto para sancionar al culpable como para proteger al inocente. Y quiero añadir algo más, que mencioné de pasada pero que es vital: las 3 dimensiones de la responsabilidad. Cuando hablamos de estas malas prácticas, no solo nos jugamos el puesto. Un mismo hecho, como el del jefe policial que usa el patrullero para fines personales, puede generar 3 tipos de responsabilidad al mismo tiempo. Primero, la responsabilidad administrativa, es la que acabamos de ver. Se basa en la LOCEP, se tramita con el sumario administrativo y la sanción es disciplinaria. Amonestación, multa, suspensión o destitución. Es la relación laboral con el Estado. Segundo, la responsabilidad civil culposa. Esta es sobre dinero. Si ese jefe policial, en su diligencia personal, choca el patrullero, le causa un daño económico al Estado. La Contraloría General del Estado, a través de un examen especial, puede determinar una responsabilidad civil y emitir una glosa, ordenando al servidor que pague de su bolsillo el arreglo de ese patrullero. Esto no es una multa, es un resarcimiento por el perjuicio económico. Y tercero, la responsabilidad penal. Aquí ya no hablamos de faltas, sino de delitos. El Código Orgánico Integral Penal, COIP, tiene delitos específicos para funcionarios públicos. El agente municipal que pide dinero comete cohecho o concusión. El jefe que usa el patrullero comete peculado de uso de bienes públicos. Y esto ya no lo ve la entidad, ni la Contraloría. Lo ve la Fiscalía General del Estado y un juez penal. La sanción aquí es la privación de libertad. Lo crucial es que entiendan que estas 3 responsabilidades son independientes y concurrentes. Un servidor puede ser destituido, administrativo, estar pagando la glosa del patrullero, civil, y estar cumpliendo una condena en la cárcel, penal, todo por el mismo hecho. Por eso, cuando insistimos en corregir ese error de es una costumbre o es un agradecimiento inofensivo, no estamos exagerando. Estamos tratando de prevenir un colapso legal, financiero y personal para el servidor y protegiendo la integridad de la función pública que ustedes están llamados a administrar. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.